Mis amados hermanos, sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol, un santo que me es particularmente cercano porque pude, por la gracia de Dios, hacer el camino de Santiago, que en verdad es toda una experiencia de fe y que recomiendo a todos los hermanos como una oportunidad de gracia. Hoy, viernes 25 de julio, pongamos en las manos del Señor nuestra vida bajo la égida, bajo la sombra del gran Santiago Apóstol, pidiendo para nosotros la misma gracia de Pentecostés que Él recibió en el aposento alto. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con lenguas de fuego como hiciste con los apóstoles. Así como llenaste sus corazones de gozo, de virtud, de fuerza y de fe, ven y llena también nuestras almas con la gracia de tu unción generosa, para que se abran las puertas y las ventanas y sin miedo podamos proclamar el señorío de Jesús. Lo pedimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra mirada hacia el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, en los versículos del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto se nos permite ver un poco de la semblanza de los hijos de Zebedeo, aquellos que el Señor llamará los Boanerges, los hijos del trueno, justamente porque tenían un carácter muy fuerte y porque seguramente en su ser y quehacer personal tenían unas búsquedas bastante primitivas del poder. Su corazón estaba enamorado quizá de su propio ego, porque no estaban pensando en el reino de Jesús, sino en su reino, en un reino hecho a su medida. Algo que ciertamente estaba presente, estaba nadando en la cultura de Israel en su momento, porque todos estaban esperando el Mesías, pero no el Mesías de Yahvé. Ellos estaban esperando su Mesías, el que los sacara de la dominación de Roma, el que levantara todos los yugos que hubiesen sido impuestos sobre la tierra santa, un jefe militar que les diera un gran triunfo bélico. Pero el Mesías del Señor es tan distinto y tan distante que no satisface los pensamientos y las ambiciones de muchos en Israel y tampoco de los apóstoles. En muchísimas oportunidades encontraremos en la Escritura una gran confusión de parte de los apóstoles, porque no logran entender cuál es la propuesta del reino que Jesús quiere hacerles. Y no la logran entender justamente porque el reino que Jesús presenta está yuxtapuesto, está contrapuesto respecto del reino que ellos toda la vida habían imaginado y que seguramente culturalmente se habían pasado de generación en generación. Pero la propuesta del Señor es tan novedosa, es tan original, que está más allá de todas las bases y los recipientes culturales que se hubiesen puesto en Israel en el pasado. La propuesta del Señor es otra. ¿Cuál es la propuesta del Señor? La propuesta del Señor es la primacía del servicio, la primacía de la pequeñez, la primacía de los últimos. Algo que aún a nosotros hoy en día nos cuesta muchísimo entender. Porque nosotros también vivimos en una jerarquía de valores que pone de primeras al más astuto. Ciertamente, dentro de la ética de Federico Nietzsche estaba presente en la moral del superhombre
el hecho de que quien quisiera estar en la parte superior de la montaña podría subir, pero tendría que hacerlo escalando los cráneos de sus hermanos. Y esa realidad sigue presente entre nosotros. Mucha gente quiere escalar dentro de sus empresas y para eso van a tener que pisotear a muchas personas, denunciarlas, hacerlas caer, en fin, quitar a la gente del medio. Eso también sucede en la iglesia, eso sucede en los presbiterios, eso sucede en medio nuestro. Hay gente que está dispuesta a barrer con quien sea para poder salirse con la suya, porque no es el reino de Jesús, porque son nuestros reinos inventados. Por eso es tan importante entrar en la conversión de las aspiraciones y la conversión de las expectativas respecto de lo que nosotros creemos que es el logro, la plenitud y el éxito. Definitivamente, en el reino de Jesús, la experiencia de la competitividad entendida como una competencia por ser el primero no tiene lugar. El Señor, en cambio, invita a rezagarse, a esperar al que está atrás, a potenciarlo, a no dejarlo solo, a ayudarle para levantarse. Esa es la dinámica del reino, esa es la dinámica del servicio. En ello es que el Señor quiere imbricar a sus apóstoles, pero no es fácil asumirlo así. Esa es la lucha que tendrá que hacer en su corazón Santiago. Por eso el Señor lo llama luego a participar de su cáliz, a pasar por su bautismo. Y efectivamente van a beber el cáliz de Cristo Señor sufriente y van a pasar por el bautismo del dolor. ¿Cuándo? Cuando reciban la madurez del Espíritu, que les lleve a cambiar sus categorías y a comprender que definitivamente las medidas del reino son superiores a las medidas y ambiciones que ellos portaban. Pidámosle al Señor que esa conversión que se obra en el corazón de los apóstoles también se obre en nuestro corazón. Pidamos la gracia viva del aposento alto para que las llamas de fuego cambien nuestro ardor tan primitivo por los ardores del reino que inundaban el corazón de Jesús, para que así Él en nosotros haga nuevas todas las cosas.